Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Sirius se pasó los dedos por el cabello ralo. Vaya, vaya, vaya. Y yo que no me puse ni un poquito presentable. El guardia resopló, divertido. Eres de los pocos que voy a extrañar. No es que eso sea una invitación a regresar, ¿verdad? Sirius asintió con una sonrisa. Un juicio. Hubiera querido abrazar a Albus. Caray, sentía ganas de abrazar al mundo entero. Bueno, tal vez quitando a los dementores. Su cabeza se sentía como si estuviera rellena de algodón mientras los aurores lo llevaban a sus instalaciones centrales. Se dio cuenta de que estaban subiendo a un bote, escuchando el golpeteo de las olas contra la proa, y notó cómo Azkaban se alejaba más con cada momento que pasaba. Salazar caminaba inquieto de un lado a otro en la sala común de Slytherin. Sirius sería juzgado pronto. Y él no estaba allí para supervisar que todo saliera bien, que su padrino realmente quedara en libertad. A Salazar no le solía pesar el hecho de ser un niño otra vez, dejando que otros dirigieran el destino del mundo mágico en público. Aunque podía lograr mucho en secreto, en el ámbito público no podía hacer nada por Sirius. Ni siquiera le habían permitido asistir al juicio. Obviamente, confiaba en Dumbledore. Sabía que el director haría lo imposible para lograr la absolución de Sirius. Sin embargo, quedarse sin hacer nada lo estaba volviendo loco. Si sigues dando vueltas, vas a abrir un surco en el piso, comentó Esmeralda con sarcasmo. La serpiente se había enroscado junto al fuego, como de costumbre. Sus ojos brillaban a la luz de las llamas crepitantes. Salazar soltó una risita. Abrir un surco en el suelo es de las cosas menos peligrosas que siento ganas de hacer en este instante, créeme, mi querida. Podrías ir a hablar con el chico Malfoy, más bien. Acaba de pasar por aquí bastante alterado. Y no de una manera positiva, si me preguntas a mí. Sus dos amigos, por lo menos, parecían completamente abrumados. Salazar detuvo su paso de golpe. ¿Apenas me lo dices? Estabas muy ocupado con el piso, fue la respuesta seca. Sin decir nada más, el mago reencarnado se dio la vuelta y se apresuró tras el alumno de primer año. Malfoy había cerrado las cortinas de su cama y, aparentemente, les había puesto un encantamiento silenciador. Porque no se escuchaba ningún ruido detrás de la tela. Vincent y Gregory parecieron notablemente aliviados al verlo acercarse. ¿Draco? Preguntó Salazar en voz baja. Tardó un momento en obtener respuesta. ¿Qué quieres? Pensé que tal vez querrías conversar, ofreció Salazar en voz baja. El fundador de Slytherin interpretó generosamente el silencio que siguió como un consentimiento y apartó una de las cortinas. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Preguntó con suavidad. El chico rubio dudó. De cerca, Salazar notó lo pálido que estaba. Solo sus ojos destacaban rojizos en la blancura de su rostro. Draco había estado callado y muy reservado en las últimas semanas. Ya no había defendido a Flint, pero tampoco había intentado unirse al círculo íntimo de Salazar. Al parecer, Lucius Malfoy le había pedido a su hijo mantenerse al margen, una decisión que Salazar había notado, pero que había aceptado por el momento. Es por Flint, comenzó Draco, al fin, con inseguridad. Él todavía quiere ir tras de ti. Aunque la última vez casi te mata. ¿Y yo? ¿Qué te dijo tu padre acerca de la situación? Preguntó Salazar en voz baja. El heredero Malfoy miró fijamente su manta. Nada que ayude. Debo pasar inadvertido, mantenerme fuera de su camino y hacer lo que diga Quirrell. Salazar asintió al confirmar sus sospechas. Teme desencadenar la furia de Voldemort, afirmó el fundador de Hogwarts. Y teme por ti, estando aquí a su merced. Salazar lo miró a los ojos. Si tu intención es seguir el consejo de tu padre y obedecer a Quirrell y a Flint por tu propia seguridad, no te lo reprocharé. Draco se mordió los labios y guardó silencio. Vincent y Gregory se miraron entre sí. Luego ambos se quedaron viendo a Draco con una expresión que dejaba claro que ya le habían manifestado su opinión sobre el asunto. Mientras Draco se revolvía incómodo bajo su mirada, Salazar les dedicó una sonrisa antes de volverse de nuevo hacia el chico rubio. Aparte de eso, la oferta de que te unas a mí sigue en pie. ¿Qué piensas hacer? ¿Matarlo a la edad de 11 años? Preguntó Draco con burla. No tendría ninguna oportunidad contra él en un combate directo, admitió Salazar. Pero haré todo lo posible para evitar que vuelva a obtener poder. Así él nunca será una amenaza para ti. El heredero Malfoy lo miró con seriedad. ¿Por qué será que te creo? Susurró. Tal vez solo tienes buena intuición. Los labios de Draco se curvaron ligeramente. Claro, dijo con ironía. Miró a Salazar inquisitivamente con sus ojos plateados.
Hay algo en ti, y no creas que lo digo porque te llames Harry Potter. Salazar sonrió. Lo sé. Cuando yo no esté cerca, quédate con Daphne, Blaise, Pansy y Theodore. Ellos te protegerán si les explicas la situación. Incluir a Millicent y a Tracey tampoco estará de más. Solo asegúrate de no estar solo. ¿Crees que ellos querrán tener algo que ver conmigo? Preguntó Draco con timidez. Se mordió el labio. No he sido especialmente amable con ellos hasta ahora. Entonces es hora de que eso cambie, dijo Salazar con calma. Hasta entonces, diles que te envié yo. Has estado viajando mucho últimamente, observó Draco. ¿Qué estás haciendo todo este tiempo? ¿Qué será? Respondió Salazar con tono juguetón. Estoy buscando pasadizos secretos. Draco puso los ojos en blanco. Pero tuvo que sonreír de buena gana otra vez. Se sentaron uno al lado del otro en silencio por un rato. Luego, Draco bajó la mirada. Flint se enteró de que sueles escabullirte solo por la noche. Quiere tenderte una emboscada. Y quiere que yo lo ayude. Salazar inclinó la cabeza. Comprendo. ¿Vas a participar? Draco pareció debatirse internamente por un momento, luego levantó los ojos y miró a Salazar. No, su voz tembló apenas un poco. Al fin. Susurró Vincent. Ya era hora, confirmó Gregory. Draco les lanzó una mirada de reproche. Salazar sonrió. Llamaron a la puerta abierta. Ambos chicos se asomaron por las cortinas para ver a nada menos que Albus Dumbledore en el umbral. Ah, Harry, Draco, que tengan una agradable noche. Los otros fueron muy amables al indicarme dónde podía encontrarlos. Salazar se levantó de la cama de Draco. Director, saludó con respeto. Miró al viejo mago con avidez. Solo podía haber una razón por la que había venido a la sala común. Los ojos azules de Dumbledore brillaron. Traigo buenas noticias, Harry, dijo el director con calidez. El juicio ha terminado. Sirius ha sido absuelto de todos los cargos. Es un hombre libre. Salazar lo miró radiante. ¿Puedo verlo? Por eso estoy aquí, respondió Dumbledore con amabilidad. Yo te llevaré con él. ¿Crees que podemos irnos de inmediato? Salazar le lanzó una mirada inquisitiva a Malfoy. Cuando él asintió con timidez, Salazar le devolvió la sonrisa al director. Nada mejor que eso. Se dirigió a Draco, Vincent y Gregory. ¿Vienen a la sala común? Vincent y Gregory se pusieron al lado de Draco, flanqueándolo. Esta vez, el efecto era un poco diferente de lo habitual. Draco asintió con duda. Los de primer año se habían reunido en una mesa cerca de la chimenea. Daphne jugaba al ajedrez mágico contra Theodore mientras Blaise les daba consejos a ambos. Tracey estaba sentada cerca, absorta en un libro. Salazar llevó a Malfoy a su mesa. No los dejen solos con Flint, dijo con firmeza. Los niños levantaron la vista, sorprendidos. Blaise y Daphne intercambiaron una mirada y el mago reencarnado vio la comprensión en sus ojos. Theodore acercó una silla e hizo espacio para que Draco y sus amigos se sentaran. Salazar buscó la mirada de algunos de los Slytherin mayores y los estudiantes le asintieron. Ellos también vigilarían a los chicos. Por último, Esmeralda lanzó un siseo de aprobación. Los ojos claros del heredero Malfoy se abrieron por el asombro. Vincent y Gregory parecieron aliviados. Salazar miró con orgullo a sus serpientes. Gracias. Luego se dirigió a Dumbledore, quien había observado el breve intercambio en silencio. Después de usted, señor. Dejaron la sala común y se dirigieron a los aposentos de Severus Snape. El profesor de pociones parecía haberlos estado esperando, ya que saludó a los visitantes con un leve ceño fruncido. Buenas noches, Severus, saludó el director, con un ánimo mucho más jovial. Buenas noches, señor, se unió Salazar y luego miró de un lado a otro a los dos profesores. ¿Hay alguna razón por la que viene usted a buscarme y no mi jefe de casa? Le preguntó Salazar al director con inocencia. Solo quería darte la buena noticia yo mismo, replicó Dumbledore con igual inocencia. Severus soltó un bufido. Salazar se volvió hacia el director con la curiosidad de un niño de 11 años. Señor, ¿a qué casa fue usted cuando asistió a Hogwarts? Los ojos de Dumbledore brillaron. ¿Qué quieres decir, Harry? Fui a Gryffindor, por supuesto. ¿En serio? No me lo puedo imaginar. Oh, créelo, dijo el director, divertido. Aunque tengo que admitir que al sombrero seleccionador le costó bastante decidirse. Yo también creo que iba a ser Slytherin, intervino Severus en la conversación. Pero ese viejo puede convencer a cualquiera, incluso a un sombrero viejo, créame, señor Potter. Dumbledore miró de un lado a otro a los dos con una sonrisa. ¿Quién sabe? Tal vez por eso nos llevamos tan bien, Severus. ¿Porque soy un Slytherin incomprendido?
Le guiñó un ojo al profesor de pociones. Antes de que Snape pudiera protestar, Dumbledore arrojó un pellizco de polvo flu al fuego. Sirius está ahora en el hospital San Mungo, recuperándose de sus años en Azkaban. Entonces vamos. Hizo un gesto invitador hacia la chimenea. Salazar siguió el gesto y entró en las llamas verdes brillantes. Hospital San Mungo, dijo con claridad y el mundo comenzó a girar a su alrededor. Tan pronto como llegó, Dumbledore lo guió por los pasillos que ya le resultaban familiares. Cuando abrió la puerta después de un breve golpe, Salazar escuchó un grito de alegría proveniente del interior. Al momento siguiente sintió que su padrino lo agarraba y lo hacía dar vueltas en el aire. Soy libre, Harry. Libre. Todavía no me lo creo. Sirius, riendo, lo abrazó, y Salazar correspondió el abrazo con gusto. No sabes lo feliz que me hace, murmuró contra el pecho del hombre, que parecía más mayor. Sirius, todavía radiante, saludó con la mano en dirección a Dumbledore. Albus encontró a Peter. Estaba en Hogwarts. ¿Te lo puedes imaginar? Los ojos de Dumbledore brillaron. Creo que Harry puede imaginarlo bastante bien. Salazar le dirigió a Dumbledore una mirada de desconcierto antes de encogerse de hombros y sonreírle. Eso es realmente increíble. Gracias, señor. Créeme, Harry, no hice mucho, dijo el director con una sonrisa cómplice. Sirius se rió. Me salvaste el pellejo, Albus. Eso es lo que hiciste. Libre. Todavía no me lo puedo creer. Salazar sonrió y miró a su alrededor. Su padrino tenía una habitación para él solo. Una medida que probablemente no era casual. Dumbledore seguramente había dispuesto que pasara un tiempo en San Mungo para que el mundo mágico se acostumbrara a la noticia de que Sirius Black ya no era un criminal. Una vez más, la prudencia del director lo asombraba. Salazar negó con la cabeza. Todavía no podía creer que este hombre no fuera un Slytherin. Ya había un visitante sentado en una silla, quien se puso de pie para estrecharle la mano con calidez. «Qué gusto verte de nuevo, Harry», dijo Remus Lupin, sonriéndole. Sirius no esperó a que Remus saludara al director. «¿Y, Harry?», preguntó emocionado. «¿Qué quieres hacer? ¿Quieres algo de beber?». Remus trajo a escondidas un poco de cerveza de mantequilla. «¿Y tal vez te apetece una ronda de snap explosivo? Hace siglos que no juego una partida». Salazar le sonrió. «Lo que tú quieras». 3 rondas de snap explosivo y unas horas después, Salazar se despidió de su padrino y de su mejor amigo. Había sido agradable ver a Sirius tan entusiasmado. Y aunque Azkaban había dejado su huella en sus ojos y en su figura demacrada, Salazar creía que Sirius se recuperaría. Remus, en cambio, irradiaba una alegría tranquila. Salazar solo podía imaginar lo aliviador que debía ser para el hombre no haberse equivocado con su amigo. Ambos festejaban a Dumbledore como a un héroe, ya que no solo había encontrado a Pettigrew, sino que también había iniciado e influido en gran medida en las negociaciones. El director, mientras tanto, evitaba las muestras de gratitud con firmeza y no dejaba de mirar a Salazar por encima de sus anteojos de media luna. Era evidente que sospechaba que Salazar había tenido algo que ver con la captura de Pettigrew. Pero, ¿hasta dónde llegaba su conocimiento? ¿Qué hechos concretos tenía el director y a qué conclusiones exactas había llegado? Como siempre, a Salazar le resultaba difícil evaluar a Dumbledore. Cuando el mago de cabello plateado llevó a Salazar de regreso a Hogwarts y se despidió, Salazar esperó lo justo para que el director estuviera fuera de su vista. Luego, a medio camino de la sala común de Slytherin, se dio la vuelta y se dirigió a la Cámara de los Secretos. Sanguil estaba allí. El fantasma de su hijo lo estaba esperando. Levantó la cabeza cuando Salazar entró. ¿Sirvió de algo la armadura colapsada? Salazar sonrió con reflexión. En efecto. Gracias por tu ayuda. La mirada del varón sanguinario se agudizó. Conozco ese semblante. ¿En qué piensas, padre? Salazar le dedicó una sonrisa a su hijo. ¿Sabes, Sanguil? Acabo de darme cuenta de que Sirius también empieza con ese. Su hijo puso los ojos en blanco con una risa. Severus Snape levantó la vista de su periódico y tomó un gran sorbo de té negro. El nivel de ruido en el gran comedor era mucho más alto de lo habitual, pero ninguno de los profesores se molestó en reprender a los estudiantes. Por el contrario. Filius, Minerva y Pomona estaban inmersos en una animada discusión, que Dumbledore escuchaba con una expresión pensativa en el rostro. Todo Hogwarts estaba alborotado, justo como los periódicos. No importaba si se leía el Profeta Diario, el Quisquilloso o Transfiguración hoy, los artículos en todas partes giraban en torno a un mismo tema, la posibilidad de legalizar la magia oscura.
Todo había comenzado cuando su mentor, bajo el nombre del sanador nocturno, había demostrado lo que se podía lograr con las artes oscuras al curar pacientes en secreto en San Mungo y usar magia oscura para obtener resultados inesperados. El caso de Sirius Black, a su vez, había demostrado que incluso una familia tan respetada y antigua como los Black no estaba a salvo de terminar en Azkaban sin un juicio. Esta conciencia había unido más a las familias mágicas. Y el sanador nocturno había aprovechado esta situación única en el mundo mágico para continuar con su plan. Severus sopesó en sus manos el pesado papel de la carta que había recibido hacía unos días. Albus le había pedido que le mostrara la misiva, una petición que él cumplió con gusto. Con aire reflexivo, alisó las hojas del grueso pergamino y repasó las líneas de nuevo. Estimadas damas y caballeros, mis queridos amigos. Quizás han seguido mis esfuerzos en San Mungo. Quizás reconocen mi intención. Mi objetivo es la legalización de la llamada magia oscura. Ustedes, amigos míos, saben mejor que nadie lo que significa que se haya prohibido toda una rama de la magia. Los rituales familiares solo pueden realizarse en secreto, o ni siquiera eso, por lo que las viejas tradiciones se están olvidando. Las festividades mágicas, como Beltane o Samaín, también pierden su significado y son reemplazadas por festividades mugles. Si no se legaliza la magia oscura, no solo existe el peligro de que toda una rama de la magia sea borrada, sino también de que se pierda una gran parte de nuestra cultura junto con ella. Esta es la razón por la que muchos tememos la influencia de los nacidos de mugles, por la que muchos queremos desterrar su presencia del mundo mágico. Si se legalizara la magia oscura, si pudiéramos seguir nuestras viejas costumbres y tradiciones en paz, ¿qué más tendríamos que temer de ellos? Nuestra cultura, nuestra magia, se preservarían porque se practicarían y la sociedad mágica florecería de nuevo. Muchos nos unimos al Señor Oscuro con la esperanza de que Él alcanzara estos objetivos por la fuerza. Pero el Señor Oscuro ya no está y nuestros objetivos siguen sin cumplirse. ¿Qué pasaría si pudiéramos llegar juntos a una solución pacífica? Una solución por la que no tuviéramos que exponer a nuestras familias o a nuestros herederos al peligro del sufrimiento y la muerte. Si nos unimos, si alzamos nuestras voces juntos en el ministerio, será difícil negar nuestro deseo a la luz de los recientes acontecimientos. ¿Cómo puede ser eso?, preguntarán, con todos los obstáculos que enfrenta nuestra opinión en el ministerio. A veces, amigos míos, el camino directo no es el que lleva a la meta. Propongo la siguiente jugada. En la próxima reunión del ministerio, presentaremos conjuntamente un edicto a favor de la igualdad de derechos para todas las criaturas mágicas. ¿Por qué todas las criaturas mágicas? ¿Por qué no simplemente la legalización de la magia oscura?, se preguntarán. Mi respuesta es la siguiente. Las familias de la luz en el ministerio intentarán oponerse a la legalización de las artes oscuras. Pero, ¿qué pasa si les quitamos el impulso apoyándolos en algo que ha sido durante mucho tiempo su meta declarada? ¿Y si todas las criaturas mágicas tienen realmente igualdad de derechos, esto también se aplica a su magia? Incluso para aquellas que, debido a su naturaleza, solo usan magia oscura. ¿Comprenden a dónde quiero llegar, amigos míos? Donde enfrentaremos obstáculos si intentamos legalizar la magia oscura por medios directos, no tendremos problemas para hacerlo si parecemos apoyar a las familias de la luz y firmamos un edicto para la igualdad de derechos de las criaturas mágicas. Solo tenemos que asegurarnos de que sus derechos mágicos sean iguales a los nuestros y la magia oscura quedará legalizada sin siquiera una discusión sobre el tema. Espero con confianza una fructífera colaboración. El sanador nocturno de San Mungo. Según el conocimiento de Severus, todas las familias oscuras y neutrales conocidas en la sociedad mágica habían recibido una carta como esta. Y, como era de esperar, había surtido efecto. En pocos días, Lucius Malfoy había convocado una reunión especial y había escrito a un gran número de familias mágicas. Con éxito. No solo los mortífagos estaban preocupados por el declive de su cultura. También había muchos entre ellos que apoyaban los objetivos de Voldemort, pero cuyo comportamiento violento siempre había sido un fastidio para ellos. Casi ninguna familia mágica solía tener muchos hijos. Y la preocupación por sus herederos influía en muchos en su decisión. La carta también utilizó hábilmente la preocupación de ser invadidos y culturalmente dominados para sus propios fines, ofreciendo una solución no violenta que incluso podría reducir el odio hacia los nacidos de mugles y lograr un entendimiento mutuo a largo plazo. La carta cayó en terreno fértil, especialmente ahora, después del error judicial de los Black. Muchas familias mágicas antiguas se habían considerado previamente intocables.
El hecho de que uno de los suyos hubiera sido condenado injustamente y enviado a Azkaban había hecho que muchos se dieran cuenta. La voluntad de unirse y perseguir un objetivo común nunca había sido tan grande como ahora. Severus asintió con aprecio. Sin embargo, el mayor logro de esta carta había sido negarle seguidores a Voldemort. Sus objetivos se habían logrado pacíficamente. Simplemente ya no había razón para unirse a él, incluso si algún día resurgiera. Por supuesto, siempre habría quienes no descansarían hasta que todos los mugles y nacidos de mugles fueran eliminados o esclavizados. Aquellos que no dejarían de torturar y matar porque lo disfrutaban. O aquellos que lo obedecerían por miedo. Pero los objetivos políticos de sus seguidores habían sido eliminados. Y Severus sabía que el fundador de su casa todavía tenía planes para los seguidores restantes del Señor Oscuro. El sanador nocturno, Sirius Black y, finalmente, el llamado a unirse. Una admiración repentina se apoderó de Severus al darse cuenta de lo meticulosamente que Lord Slytherin había meditado los acontecimientos y los había puesto en marcha gradualmente. Severus había supuesto que los planes de Lord Slytherin se habían visto frustrados por la breve duda de Dumbledore al publicar los escritos de su estudio. Después de todo, comprender lo que realmente era la magia oscura habría restaurado la reputación no solo de su mentor, sino de toda una rama de la magia. Ahora resultaba que el fundador de su casa nunca había dependido del apoyo del director. El hombre era imparable, un artista, o una fuerza de la naturaleza. Su mirada se deslizó hacia la mesa de la casa Slytherin. Sus serpientes discutían con entusiasmo. Los acontecimientos recientes eran el tema principal en los pasillos para todos los estudiantes, pero afectaba particularmente a sus Slytherin. Observó al chico que el mundo conocía como Harry Potter. Lord Slytherin parecía pálido y cansado, pero esas eran las únicas señales de lo que había logrado en tan poco tiempo. El chico, que no era un niño en absoluto, tenía la cabeza ligeramente inclinada y escuchaba con interés las historias de sus compañeros de clase mientras él, por su parte, tomaba una gran taza de té negro. Como si hubiera sentido la mirada de Snape, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Sin más, Snape se levantó y se dirigió a toda prisa hacia la mesa de Slytherin. Señor Potter, dijo con frialdad. ¿Le importaría acompañarme? Sus serpientes intercambiaron miradas de incertidumbre. Harry les sonrió con tranquilidad antes de levantarse. Por supuesto, profesor. Snape llevó al fundador de su casa a un pasillo vacío y lanzó un hechizo anti-interceptación sobre ellos. Mis felicitaciones, dijo finalmente. Supongo que está satisfecho con el curso de los acontecimientos, ¿no? Los ojos verdes brillaron de forma inescrutable. Bastante, Severus. La forma en que ha utilizado la igualdad de las criaturas mágicas para eliminar cualquier resistencia que pudiera interponerse en el camino de la legalización de la magia oscura es, de hecho, notable. Lord Slytherin sonrió. ¿Quién dice que me preocupaba únicamente la legalización de la magia oscura, Severus? El profesor de pociones parpadeó. ¿No era así? Lord Slytherin sonrió con suficiencia y negó con la cabeza. Debo admitir que sí era un tema de interés para mí el poder practicar mi propio arte libremente. Aún más urgente, claro, era la necesidad de arrebatarle sus seguidores a Voldemort. Pero de igual importancia, era la igualdad de las criaturas mágicas desde el principio. Lord Slytherin sonrió con satisfacción. A esto se le llama matar dos pájaros de un tiro, si no me equivoco, hoy en día. Severus se quedó mirando a su mentor, atónito. Solo ahora se daba cuenta del significado completo de la maniobra de Lord Slytherin. El señor de las serpientes apoyaba los derechos de las criaturas mágicas. Derechos por los que las familias oscuras nunca votarían a menos que lograran algo que era mucho más importante para ellas. La legalización de las artes oscuras. Las familias de la luz, a su vez, nunca votarían por esta legalización. A menos, claro está, que todo se hiciera con una agenda completamente diferente y persiguiera un objetivo que les era muy querido. Los derechos de las criaturas mágicas. Su mentor enfrentó a ambos lados entre sí para finalmente obtener exactamente lo que quería de ambos. Me doy cuenta de que solo puede ser un inicio, continuó el fundador de Slytherin. Me temo que pasará mucho tiempo antes de que cada goblin sostenga una varita mágica en su mano. Incluso el objetivo de dar voz a todos los seres mágicos racionales en el ministerio seguirá siendo un camino largo y doloroso. E incluso entonces, probablemente habrá especies que no podrán integrarse en el sistema existente a pesar de todos los esfuerzos. Pero se ha dado un comienzo y pronto se discutirá en el ministerio. El fundador de Slytherin metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó una docena de libros mágicamente miniaturizados.
ya que estamos entre nosotros. Snape amplió uno de los libros y lo sopesó con minuciosidad en su mano. ¿Hechizos de protección? Hechizos de protección de los que Voldemort no sabe nada y por lo tanto no puede romper fácilmente. Son tan antiguos que deberían haber sido olvidados hace mucho tiempo. ¿Por qué no es tan amable de distribuirlos entre sus amigos menos decididos? Severus tomó los libros y se los guardó en sus propios bolsillos. Esto reducirá mucho su miedo al Señor Oscuro. Pero él tendrá poder sobre ellos mientras lleven la marca tenebrosa. Los ojos de Lord Slytherin brillaron. Esta noche, si me puede dedicar unas horas, reuniré la información final sobre la marca. Después, le mostraré cómo eliminarla y también adjuntaré estos hallazgos a estos libros. Snape levantó una ceja. ¿Eso significa que sus estudios pronto estarán completos? Slytherin sonrió con satisfacción. Más que eso. Pero antes de someter la marca tenebrosa a mi control, quiero asegurarme de que solo aquellos cuya lealtad a Voldemort es inquebrantable sigan llevándola. Snape miró a su mentor con indecisión. Si cumplo con su petición, perderé mi función como espía para la Orden. El Señor Oscuro ya no confiará en mí si he casado a sus sirvientes. Una calidez entró en la mirada de Lord Slytherin. Una vez que haya logrado mi plan, ya no tendrá que ser un doble agente, Severus. El profesor de pociones sintió que sus hombros se relajaban. Lo habría hecho de nuevo. Por Lily. Y porque era lo correcto. Pero sinceramente se sintió aliviado de no tener que fingir ser el sirviente del Señor Oscuro esta vez. Le habría heridas que nunca habían sanado por completo. Inclinó la cabeza. Gracias, Lord Slytherin. Severus sintió un ligero mareo ascender en él. Cada vez que pensaba que su admiración por Lord Slytherin no podía ser mayor, el fundador de su casa lo sorprendía de nuevo. El hombre con la apariencia de un niño sonrió con suficiencia. Créame, Severus. La ejecución de este plan es enteramente en mi propio interés. Con una risa suave, Albus Dumbledore observó cómo Severus alisaba la carta del sanador nocturno con un gesto que no era muy diferente de la admiración. El director estaba secretamente complacido de que Severus hubiera comenzado a abrirse al fundador de su casa. Quizás de esta manera, su corazón finalmente comenzaría a sanar. Albus tenía en alta estima a su joven colega, pero sabía que él nunca habría podido ser el apoyo que Severus necesitaba desesperadamente. Ariana, Gellert, Aberforth, los miembros de la Orden del Fénix, él mismo había herido o perdido a todos los que amaba. Había perdido a su familia antes de siquiera saber lo que significaban para él, y Gellert demostró muy claramente por qué era peligroso para él amar. Se había dado cuenta gradualmente de que era mejor mantenerse alejado. Por su propia protección, pero especialmente por la de las personas a su alrededor. ¿No era irónico que él mismo, que valoraba la familia y el amor por encima de todo, nunca hubiera podido reclamar ninguno de los dos para sí mismo? Así, aunque cultivaba muchas conexiones y amistades superficiales, estaba tan solo a su manera como Severus. También había querido mantenerse alejado de Harry. Pero el chico, que no era un niño en absoluto, demostraba con cada día que pasaba que no necesitaba la protección de Albus. La carta que Severus le había mostrado era solo el ejemplo más reciente de esto. Albus solo podía felicitarlo por la habilidad con la que Lord Slytherin enfrentaba a las familias de la luz y las oscuras entre sí para conseguir lo que quería de ambas. Albus mismo habría sido uno de los pocos magos en el ministerio que realmente vería el juego que Slytherin estaba jugando. En otras circunstancias, habría alzado la voz y advertido a las familias de la luz sobre la trampa oculta tras la oferta supuestamente tentadora. Pero ahora que Albus sabía qué tipo de artes oscuras planeaba introducir Lord Slytherin, no tenía ningún reparo en sentarse a mirar cómo se desarrollaba el espectáculo. Y era muy consciente de que Lord Slytherin lo había iniciado deliberadamente para evitar que interviniera en el ministerio. El Señor de las Serpientes había reconocido el peligro potencial que Albus representaba para sus objetivos y lo había eliminado de antemano al convencerlo de sus propósitos. Que Albus hubiera podido suponer siquiera por un momento que a Slytherin solo le interesaba hacer público su antiguo estudio y ganarse a Albus como aliado. Desde el principio, el fundador de Slytherin había planeado más a futuro de lo que Albus había asumido. En ese momento, muchos de los pensamientos de Albus se centraban en el estudio mencionado. La duda de Albus al hacer público el descubrimiento ya no se debía al miedo. Ahora que sabía qué tesoro de conocimiento estaba realmente oculto allí, esperaba con ansias compartir este hallazgo con el mundo mágico y ver las caras de los puristas de sangre pura. Sin embargo, tal paso debía planificarse bien.
El descubrimiento era demasiado innovador y la oportunidad demasiado única como para permitirse la negligencia. El peligro era demasiado grande de que el descubrimiento fuera etiquetado como una falsificación. Incluso un desafortunado accidente que destruyera todos los libros, o al menos eliminara algunos de ellos, no podía ser descartado por Albus. ¿Quién sabía hasta dónde irían Lucius Malfoy y sus aliados para evitar tener que lidiar con verdades incómodas? Así que le había pedido a Irma Pince que catalogara todos los libros e hiciera copias. También había escrito a los expertos más respetados en el mundo mágico para que certificaran la autenticidad del hallazgo. Si todos los expertos renombrados en el campo ya habían dado fe de la autenticidad de los libros, ningún sangre pura podría sobornarlos más tarde para que alzaran la voz contra Albus y lo presentaran como un mentiroso y falsificador. Y por último, pero no menos importante, faltaba la oportunidad perfecta. No se tiene un as bajo la manga como ese muy a menudo en la vida. Y Albus tenía la intención de usarlo para maximizar el efecto. Y tal como estaban las cosas, ya tenía algunas ideas, podía sentir que la sonrisa volvía a su rostro. Quizás, en el fundador de Slytherin, había conocido realmente a la primera persona cuyas estratagemas eran más sofisticadas que las suyas propias. Un pensamiento que llenaba a Albus de asombro y lo impulsaba a desarrollar sus propios planes con aún más rigor. Albus lo había sabido por un tiempo, pero en ese momento se le hizo más claro que nunca. Salazar Slytherin era su igual. Un mago igual al que no tenía que temer. Albus sabía que su poder y astucia superaban con creces a los de la mayoría de los demás. Sin embargo, esto no lo había salvado de la tragedia personal de su vida. No había evitado la muerte de Ariana, ni la de tantos otros. No había impedido que se equivocara con Heyer, y que su arrogancia en su juventud le hubiera quitado todo. Él era el primero en admitir que no era el poder ni la astucia lo que hacía a alguien una mejor persona. En ese sentido, había muchas personas mejores que él. No obstante, tras su victoria sobre Heyert, la gente lo admiraba y confiaba en su liderazgo. El aislamiento autoimpuesto no ayudaba precisamente a que siempre tomara las decisiones correctas. Albus era demasiado consciente del peligro que representaba una torre de marfil como esa. Salazar Slytherin no permitiría que lo utilizara en su contra o que lo cegara con sus actos. Él sería capaz de ver a Albus, el hombre, y de examinar críticamente sus decisiones. Albus observó cómo Severus se levantaba de su silla y, después de un breve intercambio de palabras, sacaba a Harry del gran comedor. Los miró irse, pensativo. Sería cualquier cosa menos fácil para él. Uno no se deshace de años de hábitos en un solo día. Pero quizás realmente era hora de derribar sus muros y tender la mano en señal de amistad. Lucius Malfoy se quedó mirando la carta que tenía en la mano. Era tan sencillo. ¿Por qué no se le había ocurrido a él? No era posible elevar a las criaturas mágicas al mismo nivel que los magos si su magia se consideraba menos valiosa. Pero si a ellas, incluso a las representantes de las artes más oscuras, se les permitía ejercer su magia, entonces era justo hacer lo mismo con las brujas y magos, ¿no? Legalizarían la magia oscura. Todo lo que tenían que hacer era reconocer los derechos de las criaturas mágicas. Eso era ciertamente un trago amargo, pero justificable. Como los elfos domésticos se habían marchado de todos modos, Lucius ya no veía este paso como una restricción a su calidad de vida. Lucius nunca se había dado cuenta tan claramente como en ese momento. No necesitaban al Señor Tenebroso. Lo lograrían por su cuenta. Si tan solo pudiera estar seguro de que se libraría de la venganza de Voldemort. Lucius sabía que Quirrell estaba trabajando para devolver al Señor Tenebroso al mundo de los vivos. Por eso le había insistido a Draco que se mantuviera al margen y no se interpusiera en el camino de ese hombre. Hasta que pudiera defender a su familia, no le quedaba más remedio que ser cauteloso. No podía ir en contra del Señor Tenebroso. El riesgo era demasiado grande. La chimenea se encendió en llamas verdes y el rostro de Severus apareció en el fuego. Buenas noches, Lucius, saludó con brusquedad. ¿Puedo pasar? Por supuesto, Severus, respondió el mago de cabello rubio con condescendencia. Al momento siguiente, Severus Snape salió de las llamas. Con un movimiento de varita, Lucius levitó otra copa de vino. ¿Qué me trae el honor de tu visita, amigo mío? Preguntó mientras servía la bebida a su invitado. Esto de aquí el profesor de pociones sacó un libro y lo agrandó con un golpe de varita. Lucius se inclinó sobre él con curiosidad. Son hechizos de protección. Muy antiguos, me parece. Vienen del estudio de Lord Slytherin, dijo el mago de túnica oscura, bebiendo su vino. Lo descubrí hace poco en las mazmorras.
Lucius exhaló lentamente el aire. ¡Qué descubrimiento! Luchó con todas sus fuerzas para no mostrar su emoción demasiado evidente. ¿De veras? Preguntó, levantando una ceja con ligero interés. Felicidades. ¿Por qué no había oído hablar de este hallazgo? Ahora había desprecio en la voz de Severus. El director ha decidido no revelar el descubrimiento al público por el momento. Una vergüenza, dijo Lucius, frunciendo los labios. De hecho, asintió el profesor de pociones. Ahora su voz carecía de emoción. Encontrarás que los hechizos descritos en los libros no solo son antiguos, sino también extremadamente complejos. Frunció los labios. Estoy seguro de que incluso el señor tenebroso tendría mucha dificultad para atravesarlos. Lucius se paralizó. Hechizos de protección que el señor tenebroso desconocía. Esa era la solución. Por fin podría aislarse sin ponerse a sí mismo ni a su familia en peligro. Sin embargo, exteriormente no dejó traslucir nada. Interesante, dijo con naturalidad y tomó un sorbo de vino. Severus Snape lo miró. Sus rasgos eran tan indescifrables como siempre. Ciertamente lo es. Si todos los amigos menos decididos tuvieran acceso a tales hechizos, me pregunto, ¿cuántos de nosotros seguiríamos siendo leales al señor tenebroso? El corazón de Lucius comenzó a latir con fuerza. Un pensamiento inquietante, dijo con disimulo. Sí, no es así. Los dos hombres se miraron a los ojos. Habían sido jóvenes cuando cayeron en las promesas de un hombre que resultó ser un monstruo. Esta era la oportunidad de salir. Quizás incluso la oportunidad de asegurarse de que nunca volviera a obtener poder. Creo que tengo una idea aproximada de quiénes serían buenos candidatos. Severus asintió. Por eso recurro a ti con mi preocupación. Entrecerró los ojos. Sería una lástima para nuestra causa que el señor tenebroso perdiera seguidores. Estoy seguro de que a ti también te importa, ¿no es así? Lucius inclinó la cabeza. Pero claro, Severus. Deja el asunto enteramente en mis manos. Chocaron sus copas. Una cosa más, comentó el profesor de pociones, con un énfasis como si hablara del clima. Adjunto a los libros hay un ritual para eliminar la marca tenebrosa. Espero que esto vuelva a enfatizar la importancia de sacar estos documentos del mundo. Por un momento, el corazón de Lucius dio un vuelco. Luego necesitó todo su autocontrol para no estallar en una risa histérica. Porque Severus Snape le había traído nada menos que la libertad. Un murmullo bajo llenaba la biblioteca. Madame Pince ya había mirado con desaprobación en su dirección varias veces. Los tres Gryffindor sentados en una mesa con Hermione ni siquiera se habían dado cuenta. Dean y Seamus se inclinaban hacia Ron, quien hablaba con entusiasmo y las mejillas sonrojadas sobre su rata, que había resultado ser no solo un animago, sino un traidor y asesino buscado. Las cosas habían sido muy diferentes no hacía mucho. Hermione recordaba su rostro pálido y las lágrimas que apenas contuvo cuando regresó de una conversación con el profesor Dumbledore hacía unos días. No podía culparlo. Ella misma había sufrido una especie de shock cuando él se lo había contado. Si hubiera sido su rata, de seguro nunca más hubiera querido una mascota. Ron apenas había tenido tiempo de empacar sus cosas y contarle la noticia a Hermione antes de que su mamá lo recogiera. Ron había pasado el tiempo del juicio con su familia y había regresado a Hogwarts recién esa mañana. Y aunque todavía se veía un poco pálido, era obvio que disfrutaba de la atención de sus compañeros de clase. ¿Quién hubiera pensado que Sirius Black, a quien se presentaba como la mano derecha de ya sabes quién en toda la literatura que ella había leído, era en realidad inocente? Ella sacudió la cabeza. Últimamente habían estado sucediendo cosas verdaderamente increíbles. Y eso incluía, sin duda, no menos, el misterio de Harry Potter. Hermione se frotó los ojos, cansada. Tenía todo tipo de libros esparcidos a su alrededor, la mayoría tan antiguos que las letras estaban borrosas y las encuadernaciones rotas. Si alguna vez habían tenido hechizos de éxtasis, hacía tiempo que se habían desvanecido. Nunca pensó que sería tan difícil averiguar sobre las auras mágicas. Sorprendentemente, no había encontrado nada en la sección de historia de la magia, sino en un rincón oscuro que se centraba en antiguas reglas de etiqueta mágica. Parecía que había habido una época en la que mirar un núcleo mágico se consideraba una ofensa social. Sus características podían obviamente revelar mucho sobre una persona a un observador perspicaz. Sin embargo, el color de un núcleo mágico se consideraba un símbolo familiar y a menudo era usado por las familias antiguas en su escudo de armas. Este era también el caso de los fundadores de Hogwarts. Había encontrado la información en un libro antiguo sobre escudos de armas y sellos mágicos.
El hecho de que Harry llevara los mismos colores podía significar que descendía de Salazar Slytherin. Eso sería emocionante, pero no sospechoso. Nadie podía hacer nada con respecto a quiénes eran sus padres. Sería aún más improbable interpretar algo en la lejana relación de Harry con un fundador de 1000 años. Además, eso no respondía a sus preguntas. Una conexión con un ancestro poderoso podría explicar el talento de Harry, pero no su conocimiento. No explicaría lo que había hecho con los elfos domésticos. No explicaría cómo había sobrevivido a la maldición asesina de ya sabes quién. Recordaba demasiado bien haberlo visto en la torre de astronomía. Cómo había lanzado escudos protectores sin decir una palabra a todos a su alrededor. Y el recuerdo de la rabia que había brillado en sus ojos aún la hacía estremecer. Lo único que tenía sentido de una manera descabellada era que Salazar Slytherin estuviera caminando entre los vivos de nuevo, y en la forma de nada menos que Harry Potter. El corazón de Hermione se encogió ante el solo pensamiento. Salazar Slytherin había sido un mago oscuro. Había abandonado Hogwarts porque no quería enseñar a los nacidos de Muggles. ¿Pero era eso cierto? El libro que Harry le había dado contaba una historia diferente. Se llevó las manos a la cabeza con frustración. Harry siempre se había comportado amablemente con ella. Su manera adulta y su conocimiento la habían fascinado tanto como su cortés educación. Pero, ¿qué sabía ella de él, si era honesta? Nada, en realidad. Podría haber estado fingiendo ante todo el mundo. Debería ir a la profesora McGonagall. O mejor aún, al profesor Dumbledore. Pero, ¿alguno de ellos le creería? Miró de reojo a Ron. Hasta ahora, tampoco le había contado sus sospechas. Y no era solo por el juicio de Peter Pettigrew. De hecho, no tenía nada que mostrar excepto acusaciones infundadas y bastante extrañas. Si era honesta, la mitad de las veces ni ella misma se creía. Pero, ¿y si no había otra explicación? ¿Y si realmente tenía razón? Tal vez Harry estaba tramando sus planes siniestros en las mazmorras en ese preciso momento. ¿Neville sabría más sobre eso? Neville. Hermione se levantó abruptamente de su silla. Tenía que proteger a su compañero de clase. Tal vez se equivocaba y Harry tenía buenas intenciones. Tal vez ni siquiera era lo que ella temía que fuera. Pero solo la idea de en qué podría meter al crédulo Neville, se estremeció ante la sola idea. Con determinación, tensó los hombros. Lo que necesitaba era una prueba. Y hasta que la encontrara, no podía separarse de Neville. ¿Quién sabía de qué era realmente capaz Harry Potter? Afuera, un viento penetrante castigaba las paredes de Hogwarts. Incluso en las mazmorras, las antorchas ardían inquietas en sus soportes. Ante un golpe, Severus Snape abrió la puerta y miró al chico que no era un niño en absoluto. Los ojos verdes brillaron en la tenue luz mientras Salazar Slytherin lo miraba. ¿Está listo, Severus? El profesor de pociones asintió. No sabía qué esperar. Pero confiaba en el fundador de su casa. Y si podía ayudar a derrocar al señor tenebroso, entonces lo haría. Ante su confirmación, Lord Slytherin se dio la vuelta. Su túnica de estudiante ondeó mientras se movía. Venga conmigo, murmuró. Guió a Snape más profundamente en las mazmorras. Llegaron a una bóveda cubierta por el polvo de los siglos. Serpientes plateadas se entrelazaban en un patrón elaborado en el techo. Lord Slytherin dejó escapar un siseo. Una trampilla se abrió en el centro de la habitación, conduciendo más abajo hacia la oscuridad. Luces verdes brillaron, iluminando una reluciente escalera de obsidiana oscura. La siguieron bajando varias vueltas antes de pasar por otra puerta y entrar en un enorme salón. La luz verde caía sobre serpientes de piedra y estatuas, pero no lograba iluminar la enorme cúpula sobre sus cabezas. ¿Dónde estamos? Preguntó Snape. Esta, dijo Lord Slytherin, abriendo los brazos, es la Cámara de los Secretos. Así que no es una leyenda, murmuró Severus. Ligeramente divertido, Lord Slytherin le hizo un gesto para que se adentrara más en la sala. ¿Sabe de dónde viene el nombre de la cámara? En tiempos de miedo y terror, debe haber un lugar en Hogwarts donde toda la escuela pueda refugiarse. Aquí es donde duerme el basilisco, cuya tarea es defender a los estudiantes de los enemigos, y desde aquí, numerosas salidas de emergencia conducen al bosque prohibido. Captó la mirada de Snape. En caso de ataque, la cámara es el último refugio de esta escuela. Severus asintió mientras procesaba la nueva información. Entonces esta cámara nunca fue un secreto, supongo. Su mentor sonrió con suficiencia. ¿Ocultarle el último y más importante punto de defensa de la escuela a Godric? No estoy cansado de vivir. Él diseñó las defensas. Yo solo me encargué del diseño interior.
Los demás opinaron que yo era incomparable para infundir terror sin nombre en quienes me rodeaban. Snape inclinó la cabeza. Las comisuras de su boca se crisparon. Una cualidad que no debe subestimarse. Usted debería saberlo, asintió el señor de las serpientes con diversión. Señaló un círculo ritual que relucía desde la penumbra frente a ellos. Runas plateadas rodeaban el círculo exterior, que brillaba con un color rojo como la sangre. La sangre es la mía. Facilitará mi regreso a mi cuerpo cuando el ritual esté completo. Las runas son signos de movimiento, del espíritu y del camino correcto. La mayoría, sin embargo, protegen contra la magia corrompida. Le dedicó una sonrisa sombría a Snape. Todo será así. Una vez que nos acomodemos en el círculo, me concentraré en su marca. La marca tenebrosa es una conexión con Voldemort. Me enfocaré en esta conexión y la seguiré hasta el otro extremo. Esto significa que mi mente abandonará mi cuerpo. Durante este tiempo, no responderé y lo más probable es que parezca algo sin vida. Miró a Snape a los ojos. Esa es una consecuencia del ritual y no hay de qué preocuparse. Sin embargo, si no he regresado al amanecer, puede asumir que no lo haré. Entonces puede y debe abandonar el círculo. Snape levantó las cejas. ¿Qué tan peligroso es un ritual así? No tengo intención de enterrarlo antes de tiempo, Lord Slytherin. Cualquier ritual que requiera una separación de cuerpo y espíritu alberga una cierta cantidad de riesgo, respondió el señor de las serpientes. Especialmente porque estoy siguiendo una mezcla de magia contaminada aquí que lo más probable es que oponga resistencia. Sonrió con tranquilidad. Pero no soy de los que arriesgan mi vida a la ligera. Estoy disfrutando de mi nueva vida y tengo la intención de conservarla. Así que puede esperar mi regreso en unas horas con tranquilidad. El mago reencarnado dejó caer algunas hierbas en un tazón que humeaba. Inmediatamente se extendió un aroma especiado, disipando el olor a polvo y moho. En cuanto a usted, Severus, no se esperan complicaciones. La marca tenebrosa podría hormiguear un poco tan pronto como sea tocada por mi espíritu. Como la conexión está presente pero inactiva, se librará de cualquier efecto secundario de mi pequeño viaje, se lo aseguro. Muy bien, dijo Snape, superando su nerviosismo. Rituales como en el que estaba a punto de participar apenas se recordaban en el mundo mágico. Él sabía de algunas familias de sangre pura que habían conservado un puñado de estos rituales, pero la mayoría habían caído en el olvido. La magia ritual, que a menudo requería sacrificios de sangre o animales, era una rama de la magia que había estado prohibida durante más tiempo del que él podía recordar. El peligro para el cuerpo, la mente y el alma en caso de fracaso era demasiado grande. Si estos peligros siempre habían existido o habían sido causados por lagunas en el conocimiento seguía siendo una especulación. Lo cierto, sin embargo, era que él no se perdería por nada del mundo la oportunidad de asistir a una práctica original de un ritual así. Salazar Slytherin lo miró con una sonrisa que no dejaba dudas sobre el hombre detrás de la máscara del niño. Entonces vamos. Las comisuras de la boca de Snape se crisparon. ¿Teme que me eche para atrás? Posiblemente, fue la respuesta divertida. No me sorprende. Se esforzó tanto en disipar mis dudas sobre el ritual, replicó Snape con sarcasmo. La sonrisa de Slytherin se desvaneció. Esto no es una broma, Severus. Quiero que sepa a qué se enfrenta. Eso ha quedado muy claro, respondió el profesor de pociones, señalando el círculo. Después de usted, Lord Slytherin. Con el mayor de los placeres. El hombre y el niño se acomodaron dentro del círculo. Lord Slytherin extendió una mano y tocó la marca tenebrosa en el antebrazo de Severus. Será una noche larga para usted, Severus, afirmó. Al menos yo no estoy siguiendo un rastro de magia contaminada, respondió Severus Snape con sequedad. Lord Slytherin no respondió. Su concentración estaba ahora completamente en la marca tenebrosa. Una sensación de hormigueo recorrió el antebrazo de Severus cuando la extraña magia se hundió. No fue desagradable. Más bien como la frescura de la menta que se asentó en su brazo por un momento. Luego eso también terminó. Lord Slytherin se desplomó hacia un lado. Severus atrapó al chico antes de que cayera y lo acostó suavemente en el suelo. Después de un momento de reflexión, se quitó su túnica y la puso debajo de la cabeza de su mentor como una almohada improvisada. Luego se sentó y esperó. Lily, pensó. ¿Esperaste, o incluso te atreviste a soñar, quién o qué sería tu hijo? Él sonrió con suficiencia. Yo ciertamente no. Solo más tarde se dio cuenta de que no había rastro de la antigua amargura en su línea de pensamiento. Salazar se concentró por completo en los patrones de magia contaminada bajo su palma.
Las impresiones físicas se desvanecieron hasta que solo hubo mente y magia deslizándose a lo largo de la marca. La magia en ella era multifacética. Lord Voldemort no solo podía convocar a sus mortífagos con la marca tenebrosa, sino que también podía castigarlos o incluso matarlos sin tener que estar presente él mismo. Era una magia pérfida y maliciosa que combinaba la magia del sirviente con la del amo. Salazar siguió la magia hasta que abandonó a Severus, observando el delgado hilo que conectaba al profesor de pociones con Voldemort. Solo que era más que un hilo. Salazar miró con incredulidad la telaraña de hilos que se extendían en diferentes direcciones. ¿Más de un amo? Eso no podía ser. Una conexión era tan buena como cualquier otra si quería averiguar más. Al azar, eligió un filamento de magia y lo siguió apenas un paso, hasta su propia frente. Confundido, se detuvo. ¿Había fallado el hechizo? Pero no, podía sentir claramente la magia de Voldemort. Había dejado la cicatriz en su frente tanta magia que podía sentirla ahora, 10 años después del ataque de Voldemort. Miró más de cerca la conexión. No, este no era el débil rastro de magia pasada, podía sentir la presencia de Voldemort con demasiada claridad. Voldemort estaba en su cabeza. Estremeciéndose, examinó más de cerca la magia. Una astilla de su alma se había incrustado en su propia alma y ahora estaba fusionada con ella, formando una única entidad, similar a lo que había sucedido con un pedazo del alma de Godric hace tantos años. Y al igual que el pedazo del alma de su hermano, este también creaba una conexión con el Creador. ¿Había sido eso intencional? Salazar lo dudaba. Debió ser un accidente, provocado por un alma ya inestable, que un pedazo de Voldemort se hubiera transferido a él. El fragmento tenía que irse, pero ¿cómo? Salazar conocía el ritual de limpieza y solo tendría que modificarlo ligeramente, pero apenas podía realizarlo en sí mismo. Con dificultad, se liberó, siguiendo otro filamento, rastreando la huella oscura y fétida dejada por una magia tan maliciosa. No tuvo que ir muy lejos. Encontró su objetivo dentro de los muros de Hogwarts. Sintió el denso encantamiento de una habitación que habría reconocido en cualquier lugar. Habían combinado toda su imaginación, todas sus habilidades, para crear la sala de los menesteres. Ahora solo se podía intuir la antigua belleza de los encantamientos. Un fragmento de alma se había cavado profundamente en su interior, separado de su propio ser por rituales oscuros, pervirtiendo su obra de vida. La rabia se levantó en Salazar. Rabia por cómo alguien podía atreverse a dividir su propia alma. Rabia por encontrar este fragmento de alma en nada menos que la diadema de Rowena. Qué feliz había estado ella de poder usar este artefacto para mejorar las habilidades mentales de cualquiera que lo llevara. ¿Cuántas veces se lo había dado a sus estudiantes para que pudieran superarse en el trabajo intelectual? ¿Cuántas veces lo había usado ella misma para trabajar hasta altas horas de la noche en problemas mágicos previamente insuperables? Le desgarró el corazón ver el artefacto que había representado el conocimiento y su transmisión tan abusado. Salazar reunió su magia a su alrededor, tratando de calmarse. Sabía que su ira no era solo suya. La magia contaminada amplificaba tales sentimientos, permitiendo que crecieran hasta que destruyeran la mente lógica. Siguió el camino de regreso, eligió otro filamento. Luego otro. Su magia le envió la impresión de un anillo, escondido en una cabaña abandonada y en ruinas. La rabia que había luchado por contener volvió a recorrerlo cuando descubrió la copa de Helga en una de las bóvedas de Gringotts. La copa de la sanación de Helga, encerrada y abusada en la oscuridad de una mazmorra. Luchó por calmar la magia que lo rodeaba, prohibiéndose ser influenciado por sus emociones. Vio su propio amuleto enterrado en una casa oscura en Londres, encontró un diario, cuidadosamente guardado en la finca familiar Malfoy. Y luego encontró al hombre mismo. El horror lo atenazó. Voldemort estaba en Hogwarts. Siguió el rastro pegajoso de magia pervertida directo a los aposentos del profesor Quirrell. ¿Su profesor era Voldemort? ¿Era eso posible? Pero no, sintió dos auras mágicas, antinaturalmente presionadas juntas en un solo cuerpo. Voldemort se había apoderado de Quirrell. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué hacía este mago en Hogwarts? Con cuidado, se aventuró aún más cerca, tratando de estudiar las auras de los dos magos. Pudo ver la magia de Quirrell. Un suave púrpura que fluía uniformemente alrededor del núcleo del mago, temblando donde cedía a la segunda aura. Esta aura era negra y viscosa. Como limo, sangre seca o alquitrán, se curvaba alrededor de un núcleo del que casi no quedaba nada. El núcleo de Voldemort, su personalidad más íntima, estaba en ruinas. Había odio y sed de poder, había ligera satisfacción, había ira y una sensación de superioridad. Pero eso era todo.
El alma de Voldemort ya no era capaz de mucho más. Era demasiado corrupta, demasiado fragmentada, demasiado inestable para eso. Y sin embargo, había algo que le parecía familiar. El ataque vino de la nada. La magia de Voldemort se lanzó hacia la suya, lo rodeó, lo aplastó. Los hilos que había estado siguiendo se convirtieron en tentáculos que lo sujetaron con firmeza. De repente, estuvo rodeado de negrura viscosa, amenazado por una magia mucho más antigua y poderosa que la de su yo de 11 años. La magia de Voldemort exploró la suya, un escalofrío helado lo llenó donde sus auras se encontraron. ¡Qué gran mago!, se burló el señor tenebroso. Posees la magia de un adolescente. ¿Y con eso te atreves a desafiarme a mí, el señor tenebroso? ¿Cómo me encontraste, intruso? La mente de Salazar trabajó apresuradamente. ¿Desafío? De ninguna manera. Considere esto un humilde intento de encontrarlo y apoyarlo, mi señor. ¿Quién eres? El aura de Voldemort parpadeó con sospecha. No recibiste el regalo de la marca tenebrosa de mi parte. No soy más que un siervo esperanzado que anhela su favor y misericordia, mi señor. Usted no conocerá mi nombre, pero con mi conocimiento de la magia ritual, esperaba encontrarlo. La magia de Voldemort lo rodeó más suavemente ahora, como el roce de un oscuro felino de presa. Si te dijera que tu señor te necesita, ¿eso te complacería? Sería el mayor honor, jadeó Salazar. Entonces, fusionaré tu magia con la mía. Muere sabiendo que tu señor está un paso más cerca de su regreso y resurrección gracias a ti. La magia de Voldemort golpeó en un destello. El señor tenebroso pensó que estaba seguro y esa era el arma que Salazar usaría contra él. Mientras el señor tenebroso se lanzaba hacia su magia, se preparó para contraatacar a su oponente con un único y poderoso latigazo. Solo que, reconoció la magia que se abalanzaba sobre él. Apenas tenía esta aura viscosa y siniestra algo de la del niño, el hombre que había llegado a conocer. El plateado grisáceo resistente del aura familiar había desaparecido por completo. En lugar de calidez y una mente aguda y rápida, nada más que frialdad y odio rayano en la locura lo esperaban. Y sin embargo, lo reconoció. No había forma de que no reconociera el aura cuando se mezclaba con la suya, como lo hacía ahora. Él había formado esta aura, la había entrenado y había guiado al hombre al que pertenecía en sus primeros hechizos. Sus pensamientos se congelaron en hielo. Sabertín. Su hijo. Voldemort era el renacimiento de su hijo. Fue el último pensamiento antes de que la negrura se apoderara de su mente. Neville se despertó con la sensación de que algo andaba mal. Había una inquietud dentro de él que nunca antes había sentido. Tenía que hacer algo, se dio cuenta, pero ¿qué? Apresuradamente, buscó su uniforme de Hogwarts y se lo puso sobre el pijama mientras se tambaleaba hacia la puerta del dormitorio. Un rápido toque en el bolsillo interior le indicó que su varita todavía estaba allí. Neville salió de la sala común y trepó por el agujero del retrato. Respiró hondo. No podía creer que estuviera haciendo algo así. No era como los gemelos Weasley. No era alguien que ignoraba la tranquilidad de la noche y merodeaba por los pasillos a todas horas. Bueno, al menos no sin una buena razón. Se apresuró a bajar las escaleras y tropezó con sus propios pies varias veces. Apenas se dio cuenta de que las escaleras giraban en su dirección, dándole el camino más corto hacia abajo. ¿Qué diría si un profesor lo atrapara? Disculpe, profesor, tuve una corazonada. Neville se estremeció. Solo podía esperar no encontrarse con nadie. Al menos no con Argus Filch o el profesor Snape. Su camino lo había llevado en dirección a las mazmorras. Pero aún así la urgencia que lo impulsaba no cesaba. De hecho, corría aún más rápido por pasillos y pasadizos. Sus pies rozaban el suelo de piedra desnuda mientras corría. Pasó la sala común de Slytherin y desde allí se adentró cada vez más profundo en las mazmorras de Hogwarts. Su costado ardía como fuego y su respiración era irregular. Por fin se detuvo en un pasillo cuya cúpula estaba adornada con serpientes plateadas. Sin pensarlo, Neville colocó su mano sobre una losa del suelo y deslizó algo de su magia en ella. La losa inmediatamente se movió a un lado y abrió el camino a una escalera de caracol que se perdía en la oscuridad con numerosos giros y vueltas. Una luz verde ardía silenciosa y constantemente en los soportes. Alguien estaba aquí. Neville dudó. ¿De verdad se atrevía a enfrentarse a lo que estuviera acechando allí abajo? Era un alumno de primer año. Quizás sería mejor buscar ayuda después de todo. ¿Qué podía hacer? Pero en ese momento, el sentimiento urgente dentro de él fue inundado por una ola de dolor e impotencia. Neville abrió los ojos de golpe. Salazar. Sus pasos resonaron a través del silencio de la escalera de caracol.
Godric se secó cansinamente su fiel espada y la volvió a meter en su vaina. Sobre las tierras de Hogwarts, el sol se hundía en un mar rojo como la sangre. Lo habían logrado. La batalla había sido ganada. Los muggles que habían atacado la escuela con la ayuda de algunos nacidos de muggles ya no existían. Por fin podían respirar aliviados. El caballero divisó a Helga en el campo de batalla. La mujer no era una luchadora y, sin embargo, no había retrocedido ni un paso cuando se trató de defender su sueño. Estaba orgulloso de ella, orgulloso de todos ellos. Por un momento, observó cómo la mujer del vestido amarillo reunía a los heridos. El agua ya estaba hirviendo y el aroma de las hierbas curativas se extendía. Él sonrió cálidamente. Por muy exhausta que pudiera estar Helga, no descansaría hasta que todos los heridos hubieran sido atendidos. A un lado, estaban tendidos todos aquellos que no habían sobrevivido a la batalla. Aliados y estudiantes mayores que habían elegido luchar y morir por su sueño de Hogwarts. Rowena Ravenclaw, con su hermoso rostro vuelto hacia el cielo, pronunció un discurso para los que ya no estaban con ellos. No era mucho, pero si alguien podía encontrar las palabras correctas, era esta mujer de aspecto élfico con ojos sabios y voluntad de acero. En un momento, estaría junto a ambas lo mejor que pudiera. Abrazaría a los que quedaban, lloraría a los muertos y atendería a los heridos. Solo quería asegurarse de que la incómoda sensación que le oprimía el pecho no fuera más que producto de su imaginación. Caminó rápidamente por el campo de batalla, su capa ondeando detrás de él como una nube roja. Pequeños grupos de sobrevivientes se habían formado por todas partes, voces tranquilas, roncas por los gritos y el agotamiento, lo acompañaron en su búsqueda. Buscó por todas partes un trozo de túnica verde, cabello negro largo y ojos verdes brillantes y relucientes. En el borde del campo de batalla, donde habían inmovilizado a sus enemigos desde dos direcciones, vislumbró figuras vestidas de verde y plateado. Se dirigió rápidamente hacia los Slytherin. Graduados y estudiantes mayores, todos evitaban su mirada. Sus rostros estaban pálidos y demacrados, muchos ojos enrojecidos por el llanto. Godric Gryffindor no había sentido miedo durante la batalla. Pero ahora el pánico amenazaba con abrumarlo. Se abrió paso entre los reunidos cada vez más rápido hasta que pudo distinguir una única figura tendida en medio de ellos. Su cabello oscuro se esparcía a su alrededor en forma de abanico, sus manos pálidas cruzadas sobre el pecho. El rostro se veía tan tranquilo, tan pacífico, más joven de lo que realmente era. Pero toda la sangre que teñía de rojo la hierba alrededor de su cuerpo permitía una sola conclusión. Saberdin, el hijo mayor de Salazar, colocó con cuidado una mano sobre el hombro de Godric. Su rostro estaba pálido, lágrimas brillaban en sus mejillas. Él nos protegió a todos. Estos muggles, una puñalada de espada lo alcanzó por la espalda. No fui lo suficientemente rápido. Godric se sacudió la mano. Como aturdido, se arrodilló junto a Salazar, sujetando sus manos, que estaban demasiado frías. Luego gritó su dolor a los cielos. Godric abrió lentamente los ojos. Nada había cambiado. La cámara de los secretos todavía estaba iluminada por una luz verdosa. Severus Snape lo miró con curiosidad desde sus ojos oscuros. Y a su lado, pálida e inmóvil, yacía la figura de su hermano. Ahora sabía lo que lo había traído aquí. El vínculo de alma que lo conectaba a Salazar había clamado. Algo o alguien no solo estaba atacando la magia de su hermano, sino nada menos que su alma. Un alma de la que él mismo siempre sería parte. Y que defendería hasta el amargo final. La mirada de Godric se deslizó sobre las marcas en el suelo, notando la sangre seca y el antebrazo expuesto de Snape. La combinación de runas permitía una sola conclusión. Su hermano había estado rastreando a Voldemort. Pero algo había salido mal. Una fuerza invisible, probablemente la magia de Voldemort, había anulado los signos de protección. Salazar estaba en peligro. Una feroz determinación le hizo apretar las manos en puños. Esta vez no permitiría que Salazar muriera. Los fantasmas del pasado podrían atormentarlo, pero era el presente lo que importaba. Un presente en el que no fallaría, no podía fallar. Esta vez salvaría a su hermano. Severus observó a Longbottom abrir los ojos y supo que algo había cambiado. Le tomó un momento darse cuenta de qué era. Cualquier señal de timidez había desaparecido. El chico irradiaba una calma silenciosa que no había estado allí antes. De repente, Longbottom tenía la presencia de alguien a quien uno mira cuando entra en una habitación. Pero el mayor cambio estaba en sus ojos. La expresión en ellos había cambiado. La preocupación por su amigo había sido reemplazada por una determinación de acero.
También había un brillo de conocimiento y experiencia que no tenía cabida en los ojos de un estudiante de primer año. Lo que sea que acababa de sucederle a Longbottom, claramente no era correcto. Apuntó su varita hacia el chico. Longbottom no pareció inmutarse en lo más mínimo. Con un paso rápido, el chico se acercó al círculo ritual. «Quédate donde estás», le gritó Snape. «Hoy no, profesor», respondió Longbottom con firmeza. Snape ya tenía suficientes problemas sin un Neville Longbottom poseído. Se ocuparía de eso más tarde. Rápidamente lanzó un hechizo aturdidor sobre el chico. El hechizo rebotó inofensivamente contra un escudo erigido sin palabras. «¿Puedo ayudarlo, profesor?», dijo Longbottom con énfasis. «Me perdonará por no confiar en su experiencia», gruñó Snape, con la varita aún apuntando al chico. Ojos color avellana buscaron su mirada. «Soy el único que puede ayudar a Salazar en este momento. Mi nombre fue una vez Godric Gryffindor». Snape casi suelta la varita por la sorpresa. «¿Qué?», siseó. Longbottom sonrió a modo de disculpa y de repente pareció más él mismo otra vez. «No tenemos tiempo para esto. Salazar está en peligro. Debe confiar en mí». Extendió la mano interrogativamente hacia el antebrazo de Snape. Sus ojos se encontraron. Y ese algo que no había estado en los ojos de Neville antes hizo que Severus fuera el primero en bajar la mirada. Lentamente, el sorprendido profesor de pociones dejó escapar el aliento. «Debo estar loco», murmuró. Ofreció la marca tenebrosa al chico. Cuando Neville puso su dedo sobre ella, la energía brilló a través de su cuerpo como un rayo. «Volveré con él», dijo el estudiante de primer año con firmeza. Había una determinación en su rostro de la que nunca hubiera creído capaz a Neville Longbottom. Luego una expresión ausente apareció en los ojos del chico. Severus Snape miró al Slytherin dormido y al Gryffindor arrodillado inmóvil frente a él. Y se preguntó cómo, por Merlín, había terminado en esta situación. No había más que negrura alrededor de Salazar. Sabía que debía defenderse, sabía que tenía que escapar de ese abrazo mortal. Pero le faltaba la fuerza. Su hijo, Sabertín, su primogénito. ¿Qué había pasado para que este joven inteligente se hubiera dejado llevar por una magia tan depravada? ¿Qué le había sucedido en esta vida para que tuviera tan poco en común con el hombre que Salazar conocía y amaba? ¿Cómo podía defenderse, cómo podía protegerse si estaba lastimando a Sabertín? Puede que su hijo no se diera cuenta de quién había sido una vez, pero ¿cambiaba eso algo? No para Salazar. No en este terrible momento de comprensión. No podía luchar contra su hijo. La negrura presionó más fuerte contra los bordes de su aura, amenazando con envolverlo y devorarlo. No podía permitir que esto sucediera. Pero liberarse. Imposible. Tendría que hacer retroceder la negrura que era el aura de Sabertín. Tendría que herir el núcleo ya frágil de su hijo. Él no podía. No sabía si alguna vez podría hacerlo. Entonces, de repente, la negrura se retiró. Por un momento, la esperanza lo llenó. Era posible. ¿Había Sabertín reconocido su aura, aunque fuera inconscientemente? ¿Tenía miedo de aniquilar a su padre? Pero entonces Salazar sintió que otra presencia se acercaba. Una magia que le hormigueaba vívidamente en la piel y cuya aura brillaba rojiza y dorada en la oscuridad. Salazar se sintió agarrado y rodeado por un halo de luz. Hermano. Solo había un nombre que perforó la niebla de su agotamiento. Godric. Debo. Él no es lo que fue. No puedes hacer nada aquí. Salazar sabía que su hermano tenía razón. Era simplemente muy difícil admitirlo. Tan difícil renunciar a Sabertín. La magia de Godric lo rodeó, cálida y alentadora. No cerró las heridas, pero ayudó a soportarlas. Vámonos. Salazar sintió que lo llevaban. Lejos de los hilos que había seguido, hacia el círculo que había rodeado con su propia sangre. La sensación de volver a conectarse con su cuerpo lo llenó de una pesadez repentina. Coincidía demasiado bien con sus pensamientos. Abrió los ojos con dificultad. Casi se sorprendió al ver a Neville arrodillado a su lado. Por la impresión del aura de Godric, automáticamente había esperado ver al guerrero de oro y rojo que había conocido en su vida anterior. La postura de lucha de su hermano parecía extraña con el pijama de Neville y las túnicas escolares arrugadas. ¿Una postura de lucha? Salazar parpadeó pesadamente. Sus pensamientos se sentían lentos y torpes. La persecución de la magia malévola y la batalla con su hijo lo habían llevado al límite. Sin embargo, tenía la sensación de haber pasado por alto algo importante. ¿Cómo había podido Neville encontrar y liberarlo en primer lugar? ¿No presuponía eso un conocimiento que su hermano no podía poseer en esta vida? A menos que... Severus miró de uno a otro. ¿Qué pasó?
Su voz sonaba áspera, pero Salazar escuchó la preocupación detrás de ella. Voldemort me sorprendió, respondió débilmente, esforzándose por incorporar su cuerpo extrañamente pesado a una posición vertical. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Alrededor de 6 horas, respondió el jefe de su casa. ¿Sabe él lo que estaba tramando? Agotado, Salazar se acarició el cabello. No lo creo. Fingí ser uno de sus sirvientes. No dudó de mis palabras. Intentó absorber mi magia para fortalecerse. Casi lo logra. ¿Pudo dominarlo? Preguntó Snape alarmado. Actualmente tengo la capacidad mágica de un adolescente, respondió Salazar con cansancio. Y como dije, me sorprendió, no quería hablar de Sabertín. No esa noche. Le faltaba la fuerza. Godric, no, Neville le dedicó una mirada de simpatía. Sin embargo, logré espiar sus horrocruxes, continuó Salazar con dificultad. Hay 6 de ellos. 2 están aquí en el castillo. Su alma es terriblemente inestable. El último no fue intencional. Les diré exactamente dónde están. Solo que no esta noche. Salazar vio los ojos de Snape ensancharse imperceptiblemente. Neville no mostró reacción. Pero su hermano debió haber visto los numerosos hilos al igual que él. Excepto que Neville nunca habría podido seguir los hilos de la magia corrompida. El joven Gryffindor nunca habría sido capaz de liberarlo de las garras de Voldemort. A pesar de todo, Neville era un niño de 11 años. ¿Podría esto significar? ¿Qué hay del señor tenebroso en sí? Preguntó Snape. ¿Pudo encontrarlo? Debilitado, Salazar inclinó la cabeza. Lo encontré. Y no le he dado ninguna razón para que abandone su posición actual. Con calma, pero enfáticamente, Neville miró a Snape a los ojos. Ya no había rastro de su miedo al profesor. Entiendo que usted tiene muchas preguntas, profesor Snape. Y créame, después de esta noche, se ha ganado con creces sus respuestas. Pero me temo que tendré que postergarlo hasta mañana por la noche. El aura de Salazar ha sido muy afectada por Voldemort. Necesita dormir para que su magia pueda regenerarse. Severus Snape se levantó asintiendo. Salazar no había esperado que contradijera a Godric. Había algo en su hermano que hacía que la gente hiciera lo que él pedía. Incluso cuando llevaba un pijama con ositos de peluche. Sus ojos se abrieron. Godric había tenido ese efecto. A Neville siempre le había faltado la autoconfianza necesaria. A pesar de sí mismo, sintió que una esperanza traicionera se extendía a través de él. Godric. Susurró con aspereza. Los ojos marrones le devolvieron la mirada con calma y firmeza. Salazar. Se quedó paralizado. ¿Usted, recuerda? La voz de su hermano era áspera. Te vi morir. Quería hacer todo lo posible para asegurarme de que no volviera a suceder. Tuve que recordarlo para poder hacer eso. Snape miró de un lado a otro entre los dos. Así que esto no es una mala broma. ¿Longbottom es la reencarnación de Godric Gryffindor? En el pasado, Godric al menos habría entrecerrado los ojos ante esta observación, si no desenvainado su espada. Pero ahora se rió de buen grado. Créame, profesor. Yo también pensé que era una mala broma al principio. Ayudó a Salazar a ponerse de pie. En el camino hacia arriba, el fundador de Slytherin tuvo que apoyarse fuertemente en su hermano. Su cuerpo solo quería obedecerle de forma limitada después de su larga ausencia. Demasiado pronto, habían llegado a la pared que conducía a la sala común de Slytherin. Un miedo repentino se apoderó de su mente cansada e impidió que soltara el hombro de Godric. Si me voy ahora y me duermo, ¿seguirá siendo usted mañana? Le murmuró. Sabía lo asustada y vulnerable que sonaba la pregunta. Nadie más que Godric llegaría a ver este lado de él. Pero tenía que estar seguro. Incluso cuando Veraida había aparecido en el gran comedor, había vislumbrado a Godric por un momento. Pero la impresión se había desvanecido tan pronto como el peligro había pasado. ¿Quién sabía si no sucedía lo mismo aquí? Una lucha contra Sabertín, contra su hijo, no podría superarla sin Godric a su lado. Godric le sonrió tranquilizadoramente. No me iré pronto. Te prometo que mañana también estaré aquí. Salazar asintió. Se separó del hombro de Godric y se tambaleó hacia la entrada. Abre, murmuró en Parcel, sin molestarse con la contraseña actual. Snape resopló. No sabía que eso era posible. Todos los profesores solían conocer contraseñas personales para entrar en las salas comunes, replicó Godric. En caso de una emergencia, tiene todo el sentido. Probablemente, asintió Snape, mirando la puerta abierta con el ceño fruncido. Metió la mano en los bolsillos de su túnica y le entregó a Salazar una poción curativa y una poción revitalizante. Esto debería evitarle preguntas incómodas en la enfermería.
Salazar asintió con gratitud y se bebió el contenido de ambos frascos. Entonces lo veré mañana. Snape inclinó la cabeza. Que tenga un buen descanso. Godric asintió con una sonrisa preocupada. Trate de dormir. Salazar asintió y se tambaleó a través del portal que se había creado. Se arrastró por la sala común y se dejó caer pesadamente sobre su cama. Sin siquiera quitarse los zapatos, se hundió inmediatamente en un sueño casi desmayado. Dos figuras dispares se detuvieron frente a la puerta de la sala común. Nunca lo había visto así, comentó Snape. La voz del profesor era neutra, pero la preocupación en ella no escapó a Godric. No me corresponde a mí contárselo, dijo Godric con calma. Pero él se lo dirá, estoy seguro de ello, sonrió cálidamente. Él confía en usted. ¿Él confía en mí? Preguntó el profesor de pociones con sorpresa. Lo llevó a un círculo ritual donde él estaba indefensamente a su merced, profesor. Hace 1000 años, solo había un puñado de personas en las que él habría confiado de esa manera. El profesor de pociones pareció tener que asimilar la idea de que el fundador de su casa confiaba en él tan ciegamente. Caminaron uno al lado del otro en silencio por un tiempo. La luz de la luna se filtraba a través de las paredes de Hogwarts, haciendo que el castillo pareciera extrañamente irreal. Godric sonrió con simpatía. Todo esto debe ser muy confuso para usted. ¿Hay alguna pregunta que pueda responderle? Severus Snape negó con la cabeza con incredulidad. ¿Usted era Sir Gryffindor? ¿Todo este tiempo? Godric le devolvió la mirada seriamente. Empecé a recordar al comienzo del año escolar. Pero cuando vi a Salazar tendido sin vida en el círculo ritual, supe que tendría que enfrentar mis recuerdos si quería ayudarlo. Severus Snape miró críticamente al chico frente a él. No parecía completamente cambiado. Ahora que el peligro inmediato había pasado, en realidad tenía la sensación de que estaba mirando una versión más madura y segura de Neville Longbottom. Lo imaginaba diferente, se dio cuenta finalmente. La sombra de una sonrisa se deslizó por el rostro de Neville, Sir Gryffindor. Nunca fui un galán pelirrojo e irritable, si a eso se refiere. Y durante los últimos 11 años de mi vida, he crecido de manera muy diferente. No puedo pretender que ese tiempo no existió. Snape frunció el ceño, Lord Slytherin no parece estar afectado de la misma manera. Salazar recuperó sus recuerdos cuando tenía poco más de un año. No tuvo tiempo de desarrollar una nueva vida y personalidad propia, sin ser afectado por sus recuerdos. Una expresión cálida se deslizó por el rostro de Neville. Y sin embargo, muestra los sentimientos mucho más abiertamente de lo que solía hacerlo. Snape frunció el ceño pensativamente. Si comenzó a recordar al comienzo del año escolar, ¿cómo es que no logró hacer una poción por su cuenta hasta el final? Godric sonrió tímidamente. Incluso en mi primera vida, era un inútil cuando se trataba del arte de las pociones. Snape levantó ambas cejas. ¿Eso significa que los calderos seguirán explotando en mis clases? Godric se mordió el labio, avergonzado. Yo domino los elementos de fuego y aire. Mi magia está teñida por ellos. Esa es una combinación explosiva cuando se trata de preparar pociones. Podría ser un poco mejor ahora que lo sé. Aún así, Salazar nunca me dejó acercarme a sus pociones. Caminaron uno al lado del otro en silencio por un rato mientras la luz de la luna se abría paso a través de las ventanas de Hogwarts. ¿Cree que los otros fundadores también podrían recordar? Preguntó Snape finalmente. Godric pensó en la pregunta por un momento, pero luego sacudió la cabeza. Mi alma está conectada a la de Salazar. Intercambiamos un pedazo de nuestras almas. Creo que eso fue lo que me hizo recuperar lentamente mi antigua memoria alrededor de Salazar. Incluso si los otros estuvieran aquí, difícilmente creo que recordarían sin esa ayuda. Snape asintió. Para entonces ya habían pasado la escalera y se acercaban a la sala común de Gryffindor. ¿Sabe qué es lo más extraño, señor Longbottom? Siento un cierto pesar de que ya no se sobresalte tan pronto como le hablo. El fundador de Hogwarts se rió de buena gana. Usted interpreta su papel notablemente bien, profesor. Estoy seguro de que tiene muchos otros estudiantes a los que puede aterrorizar. ¿Cómo tiene intención de proceder? ¿No cree que otros podrían notar cambios en su comportamiento? Godric lo miró pensativo. ¿De verdad cree que los cambios son tan notorios? Solo me han conocido aquí durante unos meses. Y en ese tiempo, los recuerdos recurrentes ya han tenido un efecto en mis pensamientos y acciones. Snape miró con duda al chico, que ahora parecía tan tranquilo y seguro. Los demás se darán cuenta de que ya no me tienen miedo. Todo estudiante llega un día al punto en que se da cuenta de que sus profesores son humanos. Neville sonrió.
Incluso si el profesor es un Slytherin. Un Slytherin es muy superior a cualquier otra casa, incluso humanamente. Godric sonrió con diversión. Tome partido si lo desea. Estoy seguro de que a Salazar le complace que sus serpientes sigan siéndole leales de esta manera después de todos estos años, sonrió irónicamente. Pero tal vez quiera intentar considerar también a personas fuera de su casa como amigos. Cuando Godric se despidió y desapareció a través del agujero del retrato dentro de la sala común, Snape se quedó parado frente a él por un momento, reflexionando. ¿Amigos fuera de su casa? ¡Qué pensamiento tan absurdo! Pero si se permitiera dejarse llevar, solo en teoría. Entonces Godric Gryffindor sería una mejor opción de lo que nunca había creído posible.